doctor Leonardo Galeto. Él es biólogo, recibido de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, es docente de diversas cátedras de la Facultad de Ciencias Exactas y ha dictado y participado en diversas materias de grado. Ha escrito infinidad de publicaciones nacionales e internacionales, tiene actividades de gestión y bueno, hoy nos va a hablar, ha actuado como jurado de diversas tesis de doctorado y de grado y de concursos, y bueno, hoy nos va a hablar de ciudades resilientes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Natalia, y a través tuyo a todas las autoridades y personas que organizaron esta bienal, y bueno, un gusto poder estar con ustedes compartiendo algunas de las experiencias en este tema de ciudades resilientes, que lo voy a llevar un poquito enganchado con la charla de Alicia recién. Bueno, un poco para mostrar los temas que les voy a comentar hoy, serían estos tres, empezando para llegar después a ciudades resilientes, a paisajes resilientes, retomar un poco lo que dijo Alicia sobre servicios ecosistémicos en una segunda parte, y en una tercera pensando cómo diseñamos y mantenemos los socioecosistemas, también muy relacionado con lo de Alicia. Bueno, primero definiendo un poco cómo podemos decir a qué nos referimos con paisajes resilientes y sostenibles. Tiene mucho que ver con esto que estuvo mostrando Alicia de las distintas prácticas que tenemos como opciones en el paisaje y que pueden ser diversas, y que tenemos que pensar en esa sostenibilidad en el tiempo de los beneficios que nos dan esos paisajes. Además, si esas prácticas son diversas y sostenibles, es más fácil planificar y gestionar el socioecosistema y no tener tantos conflictos socioambientales como tenemos en la actualidad, no solo en Córdoba o en Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Entonces, como para ejemplificar un poco esto de los paisajes o el paisaje en el socioecosistema, tomé una ciudad cerca de Córdoba, la de Jesús María, como ejemplo, para salirnos un poco de escala y llegar, digamos, a darnos cuenta que cualquier ciudad, acá tenemos la de Jesús María, con su área urbana o su área periurbana, y también áreas agrícolas que se pueden identificar por la conformación de ese paisaje, están integradas, están unidas. Es difícil hablar de ciudades resilientes desconociendo el entorno. Entonces, por eso un poco para llegar a ciudades, les voy a ir contando algunas experiencias en la parte de los sistemas agrarios, algún ejemplo de periurbanos y también ejemplos sobre ya directamente de las ciudades. Entonces, podemos, primero para conceptualizar esto del paisaje, pensar en esto de la escala espacial, que bueno, a veces cuando actuamos como profesionales o requerimientos de alguna persona, la escala espacial es pequeña, o sea, estamos hablando de un predio, a lo mejor de una casa a veces, si fuera la ciudad, cualquier lugar, así sea pequeño, o como veíamos una ciudad completa, podemos analizar que en ese entorno hay una heterogeneidad en el paisaje. O sea, podemos reconocer coberturas, como por ejemplo acá tenemos claramente áreas agrícolas, incluso podemos identificar algunas que tengan riego por cómo están su configuración. Podemos ver áreas naturales o seminaturales, seguramente esto es bosque,
podemos ver un curso de agua, podemos identificar la distinta configuración. Acá, por ejemplo, mucha más cantidad de cemento y de construcciones que en esta área periurbana, que está mucho más balanceado la construcción con las áreas verdes. Entonces, esa diversidad de coberturas las podemos analizar, las podemos medir y podemos hablar un poco esto que mencionaba Alicia, cómo se relacionan con los beneficios que nos dan ese entorno con el cual trabajamos y nos movemos y nos recreamos. Podemos tomar incluso en áreas agrícolas y darnos cuenta que, por ejemplo, la de arriba, el rectángulo de arriba, es mucho más homogéneo que este de abajo, que recuadré, pensando, si tuviéramos que dar recomendaciones acá o acá, a nivel de predio, es muy distinto el entorno de ese paisaje y la heterogeneidad de ese paisaje. Entonces, no importa si estamos hablando de una escala de varios kilómetros cuadrados o de unas decenas o centenas de hectáreas. Siempre vamos a tener esa heterogeneidad. Además de todo eso, podemos agarrar un recorte de un sistema y ver que, por ejemplo, en febrero tenemos coberturas verdes, no importa si es esta parte de áreas naturales o seminaturales, tenemos todos los campos cultivados con coberturas. Vamos a abril y ya cambia, tenemos acá, seguimos teniendo el bosque verde, pero algunos de estos predios ya fueron incluso cosechados, o incluso algunos han a lo mejor incluido un cultivo de servicio o quizás sembrado trigo, un cultivo de invierno. Entonces empieza a cambiar ese paisaje y en junio lo podemos analizar que en pocos meses un mismo paisaje cambia bastante. Entonces, resumiendo un poco, tenemos la heterogeneidad que veíamos antes, pero además que esa heterogeneidad es dinámica en corto plazo y bueno, y mucho más en periodos de tiempo más largos. Bueno, entonces esta complejidad de los paisajes en su heterogeneidad, en su dinámica, la podemos empezar a relacionar con las prácticas y las decisiones de gestión que tomamos en ese socioecosistema, porque los humanos estamos por todos lados, por más que haya pocos en algunos lugares, tienen una gran influencia. Entonces, las prácticas y las decisiones se apoyan en un sistema de valores. Ese sistema de valores no es homogéneo, podemos a lo mejor coincidir en algunos, pero seguramente los vamos a jerarquizar distinto. Entonces ese sistema de valores es heterogéneo dentro de un grupo social, de un determinado grupo de actores sociales. Por ejemplo, pensemos los productores agrícolas, o pensemos los habitantes de una ciudad, o pensemos en productores que quieren hacer una agricultura intensiva y otros que quieren hacer agroecológica. Van a tener distintos valores y se van a empezar a generar conflictos. Entonces, ese sistema de valores está orientando estas prácticas y la gestión a nivel individual y colectivo, y tienen que ver cómo habitamos ese territorio. Y ese cómo habitamos es importante tenerlo presente porque determina la dinámica de esos socioecosistemas. Y la determina porque esas perspectivas diversas terminan contestando esta pregunta. ¿Cómo interpretamos, cómo entendemos ese paisaje y qué queremos en esa relación que tenemos? Alicia decía, bueno, algunos productores a lo mejor están pensando en una renta alta de esos bienes o bienes comunes que están a disposición, esos recursos naturales, y piensan que a lo mejor con su sistema de valores es lo mejor porque generan riqueza para sí mismo y para la región y para el país, pero a lo mejor entran en conflicto con esas prácticas que a lo mejor para otros generan contaminación ambiental y entonces van a chocar en este entendimiento y en este cómo habitar un determinado paisaje.
Para dar un ejemplo de esto, que Alicia lo mencionó, tenemos sistemas súper simplificados, que serían los sistemas agrarios intensivos, que tienen múltiples beneficios. La producción argentina no para de crecer, digamos, en términos de eficiencia de recursos exportables, ha sido tremendamente exitoso. Ahora, esa simplificación trajo problemas, o sea, no solo trajo problemas socioambientales, sino trajo problemas para este sistema. Por ejemplo, después de 30 años tenemos problemas graves de compactación de suelo por la siembra directa, tenemos problemas de los rindes que van cayendo, y eso, por más que agreguemos algunos insumos como los fertilizantes, cuando exportamos granos estamos exportando fertilidad del suelo, estamos exportando agua. Entonces, esa simplificación y ese manejo con pocas variables de un sistema complejo no es simple. Entonces, lo podemos contrastar con sistemas complejos y biodiversos, que bueno, yo tomé estas imágenes que no son de Argentina, pero Alicia nos mostró imágenes de sistemas más complejos y diversos de acá, incluso de la provincia de Córdoba, que hay ejemplos, o en Entre Ríos también tenemos lindos ejemplos, donde la configuración de ese territorio es distinta. El tamaño de los predios, las cortinas forestales, la diversidad de cultivos que hay. Entonces, son sistemas de valoración y de habitar ese territorio distintos, y por eso esas diferencias de percepción de ese paisaje y valorización lleva a prácticas distintas. Lo mismo podríamos, pensando que la charla va hacia las ciudades, como esta vista de Córdoba, con sistemas urbanos súper simplificados en el sentido de la heterogeneidad del paisaje. Tenemos puro construcciones y construcciones en altura, y si empezamos a cuantificar la parte verde sería en este sector de la ciudad muy baja, y otras áreas urbanas que han tenido otra planificación con no tanta altura, con mucha más balance con verde. Entonces son sistemas urbanos más simples o más complejos con sus problemas. Volviendo un poco a lo que decía Alicia, este ordenamiento del territorio de las prácticas no es simple, no es fácil, es complejo. A veces tenemos leyes que se instrumentan pero no se cumplen o no se regulan. Entonces, volviendo ahora a otra escala mucho más amplia, teniendo la ciudad de Jesús María como ejemplo siempre, podemos pensar a mí se me ocurrió el mismo ejemplo que mostraba Alicia, en esta zona en el 2020, fue toda incendiada. Entonces, en cercanías de esta ciudad podemos tener áreas forestadas, áreas con menos bosque, áreas incendiadas, y claramente lo que pase en este socioecosistema va a afectar a lo mejor no le pasó nada con el incendio de la ciudad de Jesús María, pero las lluvias, como decía Alicia, van a tener tarde o temprano alguna consecuencia, no solo con el área urbana, sino con todo el sistema agrario relacionado a esta cuenca. Entonces, esta complejidad la podemos relacionar con esto de los servicios ecosistémicos, que ya Alicia habló bastante, así que lo voy a hacer muy breve. Los podemos clasificar de distintas maneras. Estos son algunos ejemplos, hay muchísimos, pero una de las clasificaciones más difundidas es esta división. En los de provisión, que acá están ejemplificados con este 1 por el color, que en los sistemas, por ejemplo, de la provincia de Córdoba sería los cultivos y el agua. Dos elementos, podríamos decir comida y agua, o agua para producir cultivos y para consumir, serían los elementos básicos de cualquier población humana. Entonces, en general están muy representados como en importancia para cualquier población humana. Pero después tenemos los de regulación,
que Alicia habló varios de esto también: formación de suelos, ciclo de nutrientes, regulación de la erosión, captura de dióxido, regulación climática, biodiversidad, polinización, que tienen que ver con procesos ecológicos que no vemos. Entonces es más difícil de valorar que estos, que sí necesitamos cotidianamente, pero son súper necesarios para mantener los procesos y la productividad de ese socioecosistema. Entonces les voy a hablar de algunos de estos procesos que trabajamos. Entonces tiene que ver con servicios ecosistémicos de regulación. Y después tenemos los culturales, educación, recreación y muchos otros, que también son importantes y los valoramos. Para darles un ejemplo, tomo una diapositiva de la FAO, y en los mismos colores están, estos serían servicios ecosistémicos de provisión, en rojo los de regulación, y acá tengo varios de culturales. Entonces podemos usar esta figura geométrica, poner cada uno de estos servicios ecosistémicos en un vértice, buscar un indicador o más de un indicador para cada uno y medirlos y comparar, por ejemplo, prácticas agrarias, sistema agrario convencional, sistema en transición, sistema agroecológico. Y podemos ver que a veces son parecidos o a veces son muy diferentes, y a partir de eso hacer una valoración un poco más integral y no, por ejemplo, con un indicador que es la productividad que tenga ese sistema agrario. Eso nos va a permitir una visión de la complejidad y nos va a permitir sentarnos a conversar muchas veces entre sistemas de valoración distintos, y a veces lo que hace falta es eso, conversar entre personas que pensamos distinto. Nos cuesta bastante pensar conversar con personas que pensamos distinto. Entonces quizás estas propuestas de ir y medir servicios ecosistémicos, compararlos, ver alternativas, es una manera de generar diálogos, puentes, que es un primer paso de cambiar prácticas y cambiar gestión. Bueno, como ejemplos voy a empezar también de la parte agraria que venimos trabajando hace varios años, a los periurbanos, y después voy a llegar a ejemplos en ciudades de esta medición de servicios ecosistémicos. Acá lo que les voy a mostrar son efectos de refugios de biodiversidad, que Alicia estuvo mencionando también, que acá estaría representado por este remanente de bosque, pero a veces pueden ser bordes de alambrados, bordes de camino que se ha dejado la vegetación seminatural. Entonces esos serían los refugios de biodiversidad que brindan servicios ecosistémicos, en este caso al cultivo a estrella, como decía Alicia, a la soja. Y para medir ese servicio de polinización en relación a la productividad, usamos experimentos a campos que es simplemente plantas que están expuestas a los polinizadores y plantas que las aislamos de los polinizadores en todo el ciclo de floración. Y este es un tercer tratamiento que no importa, pero es para controlar el efecto de las sombras sobre la productividad, por si estuviera haciendo alguna interferencia con respecto a las abiertas. Entonces, vamos y relevamos si realmente los polinizadores están yendo a la soja, que es un cultivo muy poco dependiente de polinizadores, y bueno, y depende las zonas de Córdoba, tenemos a veces una gran diversidad. Esta es la abeja de la miel, pero polinizadores nativos que están en esos remanentes de bosque, y empezamos a evaluar el servicio ecosistémico de polinización con distintos indicadores. Acá este es un estigma de la flor de soja, donde cuantificamos los granos de polen que dejaron los polinizadores en esas plantas que estaban expuestas versus las que estaban adentro de las jaulas aisladas. Bueno, y vemos que es variable la cantidad de polen que queda. La soja necesita pocos granos de polen porque produce un máximo de 4 semillas por fruto, pero hay una tendencia a que si están expuestas a los polinizadores, algo están haciendo, y sobre todo no quedan muchas flores sin polen, que es lo que pasa las que están adentro de las jaulas. Entonces, el servicio de polinización con este indicador nos está diciendo que algo están haciendo. Bueno, vamos a ver los tratamientos. Acá tenemos las jaulas, ese techo que están expuestas en realidad,
y las abiertas, y acá el peso total de semillas por planta. Entonces vemos que cuando están en la jaula las plantas, la producción disminuye hasta un 30%. Hay zonas de Córdoba que disminuye un 10, otras un 5, en Buenos Aires no disminuye nada. Entonces, no es una cosa que esto sea válido para toda la especie, es contexto dependiente y justamente el contexto depende del paisaje en que están estos campos de cultivo. Pero en Córdoba hemos encontrado que si no están los polinizadores, la productividad cae. Bueno, esto mismo lo hemos estudiado para girasol, para colza, para maní en el sur de Córdoba, para varios cultivos, y pasa esto, cuando no están los polinizadores la productividad cae. Y ahora les cuento un ejemplo de periurbanos, que acá tenemos distintas chacras alrededor de Rosario, esta es la ciudad de Rosario, donde estudiamos esas 15 chacras durante varios años y usamos como modelo la producción de zapallito. Primero porque es común en las chacras que cultiven zapallito y después porque en este caso tenemos una especie que es altamente dependiente de polinizadores porque tiene flores masculinas y femeninas. Si no están los polinizadores no se producen lo que nos interesa, que son los frutos del zapallito. Y otra cuestión interesante desde el punto de vista ecológico es que es una planta americana y especializada en un grupo de abejas particulares que son estas Eucerini, que es nativa de Argentina. Entonces, lo que hicimos fue construir un índice de esta complejidad, o sea, viendo cuáles eran las prácticas que hacían esos productores. Entonces, hacia la izquierda del índice estarían las prácticas más convencionales, con más uso de insecticidas y herbicidas, y hacia la derecha prácticas más agroecológicas. Pero a la vez ese índice tiene la complejidad de la heterogeneidad del paisaje alrededor de la chacra, del kilómetro alrededor de la chacra. Entonces, hacia la izquierda, además de las prácticas más convencionales, el índice este tiene menor heterogeneidad espacial, que sería menor cantidad de ambientes seminaturales, donde podrían estar los polinizadores. Y hacia la derecha, al revés, tiene más heterogeneidad. Entonces, este índice combina prácticas y heterogeneidad. Y lo que vimos es que las chacras se ordenan con una cierta variabilidad, pero hay una tendencia a que cuanto más heterogéneo sea el ambiente y cuanto más amigable con el ambiente sean las prácticas, o sea, tienden hacia las prácticas agroecológicas, más abundancia total de abejas hay, que acá se relaciona directamente con la productividad porque es dependiente 100%. Y fue muy interesante encontrar las abejas nativas con la misma tendencia y sobre todo cuando había más heterogeneidad ambiental y cuando había mejores prácticas o prácticas más agroecológicas. Entonces, esta es la tesis de Mariana Masseis, una alumna que está por defender su tesis. Bueno, entonces, yendo ahora a las ciudades resilientes y sostenibles, idealmente, que son sistemas mucho más complejos, que necesitan mucha más energía, y es bastante difícil alcanzar prácticas sostenibles y hacerlas resilientes, pero bueno, hay que intentarlo. Y acá hay un ejemplo de distintos servicios ecosistémicos que podemos valorar y medir en las ciudades, como el servicio de recreación, regulación de temperatura, regulación de la infiltración por las lluvias y las inundaciones, que al ser tanta área cubierta de cemento causan problemas en las ciudades, conservación de la biodiversidad, también captura de dióxido y la regulación climática, y esto del cambio climático, el calentamiento global que mencionaba Alicia, que es un problema. Entonces, sobre esta base se empezó a trabajar con distintas alternativas que tienen la particularidad que en Córdoba tenemos estas condiciones extremas climáticas porque estamos en una región semiárida. Entonces, acá tenemos una lectura de octubre de 2018 hasta
final del 2020. Acá está medido mensualmente, acá está en el panel de la derecha está medido diariamente, pero es lo mismo, tenemos la precipitación, que todos sabemos que acá es estacional, o sea, llueve en fin de primavera, verano, y después es súper seco el clima, entonces eso hace que la temperatura varíe mucho entre la estación húmeda y la seca. En el panel del medio tenemos la radiación solar, que tenemos grandes variaciones en esa radiación. Y acá arriba, en el panel de la derecha arriba, tenemos el viento, con muchos días de viento también, y variable durante el año. Entonces la primera pregunta, pensando en esto de desarrollar y mantener servicios ecosistémicos en las ciudades, es decir, bueno, hay una ordenanza de la Municipalidad de Córdoba que trata de promover las cubiertas naturadas, sobre todo en el casco céntrico, donde hay muy poca vegetación. Entonces, son las condiciones más extremas. Tenemos la isla de calor que provoca la ciudad. Entonces, no solo tenemos las condiciones del paisaje, que es semiárido, sino que la isla de calor de Córdoba potencia todas estas características extremas. Entonces, las empresas que estaban primero radicadas en Buenos Aires garantizaban la tecnología, o sea que no se humedezcan las habitaciones que están por debajo del techo, que no se agujereen donde uno pone el sustrato y las plantas, garantizaban esa tecnología por 30 años. O sea, la parte ingenieril y arquitectónica está muy desarrollada. Ahora, las plantas, cuando instalaban el techo, la garantizaban por 3 meses. ¿Por qué? Y porque el germoplasma, ante estas condiciones, el que se usa en otras áreas, es difícil que ande acá. Entonces, bueno, el primer punto en estos trabajos que le voy a presentar, que fueron liderados por la doctora Lelia Imhoff, con un grupo bien interdisciplinario de arquitectos, programadores, ingenieros agrónomos y la parte nuestra que es más la mirada desde la ecología. Empezamos por el principio, decir, bueno, ¿cuáles especies vegetales se pueden recomendar que duren un poco más? Bueno, uno empieza a pensar en por qué no aprovechar germoplasma nativo, usar las técnicas de reproducción a gran escala, porque los viveristas necesitan reproducción a gran escala. Entonces, bueno, lo primero fue probar germoplasma nativo, que está en este librito con el resumen de toda esa experiencia, que está pensado para público en general, viveristas, arquitectos, ingenieros agrónomos, donde están las técnicas y donde están los materiales y las distintas características de esos materiales para pensar en dónde lo queremos instalar. En una segunda etapa, a través de distintas tesis doctorales de Mario, María Elena, Natalia, empezar a ver de las mejores candidatas, compararlas con la planta modelo a nivel internacional, que es esta Crasulácea, que uno la instala y rápidamente tiene un 100% de cobertura y más o menos se mantiene. Es decir, bueno, contra esa mejor, que todo el mundo le recomienda, ¿cuáles de las nativas podemos empezar a usar y compararlas? Y bueno, algunas rastreras como Fila, otras que tienen un poco más de estructura, como estas gramíneas, otras que tienen flores, que pueden ser interesantes desde el punto de vista paisajístico. Bueno, y vimos que algunas de ellas se comportan bastante parecido a esa planta modelo, otras que a lo mejor demoran más, como estas de acá abajo, pero pasado unos meses llegan a esos niveles de cobertura altos. Entonces empezamos a ver que plantas nativas eran buenas candidatas para empezar a promover servicios ecosistémicos en las ciudades. Bueno, en este otro trabajo, ya con las 8 mejores plantas nativas, en la tesis de Natalia se instaló en un techo de 70 metros cuadrados en la Universidad Católica, comparado contra otro de construcción convencional con la membrana, ahí se ve la membrana aislante blanca nada más, y distintas combinaciones de plantas, que acá se las ve.
algunas en monocultivo y otras en combinaciones, pensando en esto de la heterogeneidad. Ahora a una microescala, a una parcela de 1 metro cuadrado. ¿Qué pasaba si las combinábamos, por ejemplo, alguna rastrera con alguna gramínea que era en altura, otra que tenía flores? Entonces, acá hay uno de los resultados y les pido que nos concentremos solamente en 2 de estos paneles. En el A, donde está la dinámica de la cobertura en el tiempo, acá está graficado un año, en monocultivo, acá está el resultado de las 8 especies. La primera, la amarilla, es esa Crasulaceae modelo, y vemos que hay una diversidad de respuestas cuando están en monocultivo de las distintas especies, algunas que se comportan con el tiempo tan bien como la modelo y otras que tienen menores niveles de cobertura. Y en D tenemos combinaciones de 3 o 4 especies, que son las mismas estas que están comparadas en monocultivo. Y lo interesante fue que cuando están combinadas, incluso algunas no tienen el puntito, la S, que es el sedum, la planta modelo, se comportan de otra manera y con niveles altísimos de cobertura en poco tiempo. Entonces, esa combinación, esa heterogeneidad de la microparcela, vimos que era conveniente. Bueno, y el último ejemplo que les muestro tiene que ver con, además de medir el servicio ecosistémico de mantener la biodiversidad y a lo mejor plantas que mantengan los polinizadores, bueno, medir el servicio ecosistémico de la regulación de temperatura, o por ejemplo con la cantidad de biomasa que queda en el techo en el tiempo. Podemos también medir la fijación de dióxido de carbono como otro servicio ecosistémico. O sea, podemos medir varios servicios ecosistémicos en estas cubiertas naturadas. Ahora les voy a presentar la regulación de temperatura en este sistema semiárido, muy variable y con condiciones climáticas extremas. Entonces, en este panel se resumen las mediciones diarias del mes más cálido, es de mediados de diciembre hasta mediados de enero, esta medición diaria, y del mes más frío, de mediados de junio hasta mediados de julio. Y hay varios indicadores, pero lo que les pido que se concentren son en los picos entre la noche y el día, rojos, que es el techo control, que es un sensor puesto sobre la membrana que está registrando la temperatura. Y el techo verde, el sensor que está en el techo verde, sería la curva verde. Entonces, como ven, las variaciones de temperatura son mucho menores en el techo verde comparado contra el control. Y lo mismo, aunque menor el diferencial, en invierno. O sea que tanto en verano como en invierno hay una regulación de la temperatura, y eso también se midió en la temperatura dentro de los ambientes, o sea, por debajo del techo, que es otro indicador que es el flujo de calor. Entonces, se puede cuantificar con ciertas fórmulas más de la física y la eficiencia de esa cubierta edilicia, cuál fue el ahorro energético a lo largo de todo el año. Bueno, y da un ahorro energético del alrededor del 15%, solamente con la cubierta naturada. Pensemos que las estructuras edilicias además pueden tener doble vidrio o no, pueden tener sistemas eficientes de flujo de aire. Entonces, solamente con la cubierta hay un ahorro del 15%. Entonces, esa cubierta naturada, además de los otros servicios ecosistémicos, está brindando en regulación de temperatura un ahorro energético. Bueno, y para cerrar este último punto, que es decir, bueno, cómo pensamos y diseñamos y mantenemos estos socioecosistemas desde las prácticas agrarias, las prácticas en los periurbanos, hasta lo que pasa en las ciudades. Bueno,
podemos pensar la diversidad como los componentes, o sea, podemos pensar en especies, podemos pensar en los algarrobos, podemos pensar en la brea, como decía Alicia, pero hay un montón de otras especies nativas y otras, por ejemplo el cardo, que es una especie exótica, y podemos conceptualizar la biodiversidad con el número de especies, de plantas, en este caso de animales polinizadores, pero también podríamos cuantificar la biodiversidad que está en el suelo, relacionada con esa fertilidad de los cultivos, la diversidad, las especies que estamos cultivando, o sea, como el girasol acá al medio. Entonces, la biodiversidad la podemos conceptualizar como los componentes que están en el sistema y es ya un indicador. Pero también podemos pensar, lo que decía Alicia, cómo está configurado ese sistema productivo o esas áreas urbanas en relación a lo construido y lo verde. Entonces empezamos a pensar en la heterogeneidad, no solo qué especies, sino cómo están distribuidas y además cuán abundantes es cada una. Entonces tenemos la estructura de la biodiversidad. Acá en este caso es la estructura de cultivos, pero podríamos ver la estructura de un parche de bosque al lado de un cultivo. Entonces, la biodiversidad podemos analizarla a escala espacial en sus componentes y además en su diversidad de coberturas y cómo está configurado ese paisaje. Para dar un ejemplo, podríamos acá tener área urbana y área verde, o campo de cultivo y vegetación seminatural, tendríamos 50 y 50, y en cada una de estas cuadrados tenemos 50 y 50. Pero no es lo mismo tener mitad y mitad que tener esta configuración que es más heterogénea, que tenemos, como decía Alicia, corredores biológicos quizás, si estas fueran áreas verdes. Entonces la configuración importa mucho, o importa tanto como qué especies tenemos. Y el tercer atributo de la biodiversidad, que es un poco lo que está relacionado con los ejemplos de servicios ecosistémicos que les mostré, son qué procesos ecológicos están en esa configuración con esos componentes de la biodiversidad. En este caso tenemos el proceso de polinización. Entonces importa qué están haciendo estos animales y cómo están influyendo en la supervivencia de esas especies nativas, en este caso, o exóticas, como en el cardo, o en los cultivos. Pero también hay otros muchos procesos, como la fertilidad del suelo, que está asociado a microorganismos, a invertebrados del suelo. Entonces, hay procesos que podemos medir y que nos dan una dimensión de la complejidad que es manejar la biodiversidad. Entonces, ¿qué recomendaciones? Unas poquitas. Bueno, mantener o incrementar la infraestructura verde en el paisaje. Ya estemos en una ciudad, en un periurbano o en un área agrícola, eso va a permitir mantener o incrementar servicios ecosistémicos. Eso no se produce por sí solo, porque tiene que ver con las prácticas que hacemos, entonces la gestión tiene que ser sostenible. ¿Y la gestión cómo es? Y a partir de regulaciones, a partir de acuerdos entre las personas, porque yo puedo hacer mi práctica agroecológica en mi campo, pero si todo alrededor tengo vecinos que hacen una práctica intensiva y están usando agroquímicos todo el tiempo, va a ser difícil que pueda desarrollar mi práctica. O, por ejemplo, si hago un uso eficiente del agua, pero el de al lado deforestó todo y viene el cauce hacia mi campo, y bueno, la erosión me va a afectar, no por lo que haga individualmente, sino por lo que hacemos colectivamente. Entonces, esa gestión es compleja, es a través de regulaciones, es a través de control, pero sobre todo a partir de acuerdos sobre lo que queremos. Entonces, esto nos lleva a que la planificación del paisaje en los socioecosistemas donde están inmersas estas ciudades que queremos que sean sostenibles y resilientes,
hay que pensarla a escala local de esa ciudad, de esa localidad o de ese área agrícola, pero también regional, que es un poco lo que mencionaba Alicia, decir, bueno, hay que mirar el mapa de Córdoba y lo que queremos hacer. Entonces, esa heterogeneidad del paisaje se puede aumentar a veces con prácticas muy simples. Por ejemplo, como estamos trabajando en el sur de Córdoba, recomendando que los bordes de caminos internos de los campos, o a veces el borde del alambrado, que es de un par de metros nomás, se deje la vegetación espontánea, y eso es una fuente de biodiversidad, o como por ejemplo en Córdoba con las cubiertas naturadas, o pensar en los parques. Entonces, empezar a conceptualizar la biodiversidad como fuente de servicios ecosistémicos y bienestar de las personas a través de imaginar la infraestructura verde en el paisaje y que esa infraestructura sea sostenible. Un poco la idea que mencionaba Alicia, ¿qué se le ocurriría hacer en el futuro para Córdoba? Bueno, es pensar en esto, en la infraestructura verde que nos haría falta para sostener servicios ecosistémicos. Bueno, como mensajes finales son solo 4, entonces resumiendo lo que les fui contando, el primero es: no podemos ir contra las leyes que regulan los sistemas complejos. O sea, no podemos ir contra el cambio climático. O sea, lo que hagamos, como se decía ayer en la apertura, importa lo local, pero hay que pensar global. O sea, hay que coordinar a distintas escalas gubernamentales e incluso regionales. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero si por otro lado seguimos con las emisiones de dióxido, ¿qué importa? ¿Qué impacto va a tener un porcentaje mayor de cubiertas naturadas en Córdoba si estamos emitiendo o usando los vehículos como siempre, por ejemplo? O si otra ley, me refiero a leyes biológicas, ecológicas, físicas, no al sistema legal. Tenemos la evolución por selección natural, no podemos ir contra eso. Entonces, si pensamos que con agroquímicos vamos a controlar por siempre las malezas de un cultivo, desconociendo todo lo que se sabe de selección artificial dentro de la variabilidad que tienen las poblaciones vegetales, que alguna se va a volver primero tolerante y después resistente, y al final tenemos supermalezas en 25 años. O sea, no podemos ir contra eso. Entonces, tener en cuenta el conocimiento cuando implementamos prácticas a otra escala más general es importante. Y esas prácticas hay que repensarlas en ese cómo habitamos. Por ejemplo, acá pongo en una ciudad, tenemos por ejemplo un lapacho hermosísimo, visualmente, que nos da el servicio ecosistémico de regulación de temperatura, pero estamos priorizando el sistema del tendido eléctrico en esa poda. Entonces, ¿qué nos importa más? ¿El sistema eléctrico, que no se corte nunca? ¿O que tengamos isla de calor y a lo mejor con una tormenta esta rama inevitablemente se va a caer? Entonces, esas prácticas, o podamos diferente, o enterramos los cables, o ponemos un árbol que no llegue a los cables. ¿Para qué ponemos un árbol de 20 metros y después lo vamos a mutilar así? Entonces, planificar, o en esa gestión sostenible, hay que integrar distintos puntos de vista entre distintos actores sociales, porque probablemente este sea un pedido de PEC, por ejemplo, y la municipalidad lo autoriza. Y por otro lado, la municipalidad nos contaba todo lo que está haciendo por las prácticas sostenibles. Y bueno, entonces, por un lado autoriza esto, y por otro lado impulsa prácticas sostenibles. Entonces, esos conflictos están presentes. Esta es otra tesis que tiene que ver, no pido que lean nada porque no se lee nada, pero simplemente les cuento, este gráfico tiene cada 3 barritas, cada par de barritas es una localidad en distintas provincias. Entonces tenemos muestras de Buenos Aires, de Río Negro y de Córdoba. Y cada 6 sería distintas fases
de la apicultura. Entonces acá tenemos abejas en las primeras 6 barritas, acá tenemos el polen en las segundas 6 barritas, acá tenemos la cera de la colmena en las terceras 6 y al último la miel. Y acá tenemos la serie de agroquímicos que se encontraron. Entonces, así para que vean un panorama, hay a veces más, a veces menos, pero todas las muestras tienen agroquímicos. Entonces, las prácticas, esto es para ejemplificar, que las prácticas en el campo nos llegan a la ciudad. Acá estamos consumiendo miel, a veces no tiene nada que ver la cera o a veces también polen, pero esas prácticas nos están afectando como ciudadanos de las ciudades. Entonces, hay que integrar ese paisaje y esas prácticas, repensarlas y tratar de conceptualizar que la producción, la urbanización, no está contrapuesta con la conservación. No es que están los conservacionistas y los desarrollistas. Forma parte del socioecosistema, pero hay que urbanizar, producir, conservando y cambiando las prácticas. Y esa biodiversidad y esa infraestructura verde en las ciudades, periurbanos y áreas agrícolas, empezar a darnos cuenta que son indispensables para el bienestar, para conservar esos servicios ecosistémicos y para que las ciudades y los ambientes sean sostenibles y resilientes, que es un poco el lema de esta bienal. Muchas gracias. Bueno, obviamente que todo esto lleva mucho financiamiento y a muchas personas, acá puse los nombres nada más, y las instituciones y empresas que nos apoyan con financiamiento como Syngenta y AGD, y que quieren cambiar. Eso es lo interesante, porque Syngenta uno lo ve como realmente como un monstruo o como Monsanto, por ejemplo, pero ellos se han dado cuenta que estas prácticas no van a ningún lado. Y lo mismo las grandes empresas de Córdoba, AGD es uno de los grandes agroexportadores, y quieren cambiar sus prácticas, y están haciendo muchísimo. Y lo que yo vi, y lo que aprendí, es esto que les decía, lo difícil que es conversar con los que piensan diferente. Que muchas veces, sentándonos yo tuve muchos prejuicios de aceptar financiamiento de Syngenta, por todo lo que está implicado atrás del manejo de las prácticas que han promovido en los últimos 30 años, cómo a veces uno aprende de los problemas que ellos tratan de solucionar y cómo ellos se dan cuenta que las prácticas que creían mejores nunca habían mirado el paisaje, nunca habían tenido una perspectiva ecológica. Y a partir de tenerla empiezan a cambiar. Entonces, en esta dificultad de dialogar y de paciencia y de cambios mucho más lentos de los que personalmente quisiera, vale la pena intentar dialogar con los que piensan distinto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nos has dejado mudos. Buen día, muchas gracias. Muy interesante y realmente es una reflexión, ¿no? Y una pregunta también. Nosotros, desde la Red Argentina del Paisaje, que auspicia también o apoya este encuentro, y que siempre estamos en esta lucha porque los paisajes, digamos, se respeten, y nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué paisaje tenemos y qué paisaje queremos? Y en el qué paisaje queremos está la participación, ¿no? Que tan importante es lo que usted está diciendo. Y mi pregunta es si usted ve desde su perspectiva espacio para la participación ciudadana. Por ejemplo, cuando la ingeniera Barchuk hablaba de todo esto que habló antes, de la resiliencia de lo que es los montes y demás, yo sigo pensando y lo vengo pensando hace mucho. ¿Qué estamos esperando para que la ley de bosques ponga digamos, ya en la sociedad, las audiencias públicas que tenemos que hacer, los mapas que tenemos que hacer? ¿Por qué no hacemos los mapas? El periurbano es importantísimo y ahí en los mapas, en los nuevos mapas que podríamos hacer en forma participativa, yo creo que tendríamos una solución importante. No sé a usted qué le parece.
Sí, coincido plenamente que incluso a veces los espacios de participación están, como las audiencias públicas. A mí me tocó participar con la de la autovía para el lado de Altagracia, que se mete por el medio de la zona roja. Esos espacios están. Lo que pasa es que después no son vinculantes. Ese salió 95-5 en contra y a favor. Y no son vinculantes. Entonces, ese espacio está, hay que usarlo, pero lo que veo complicado es esperar que sea de arriba para abajo la solución. Esperar que... Porque los grupos de poder e intereses tienen otra capacidad de generar respuestas a su favor que grupos de menor poder, como es la sociedad en general. Pero me parece que es conversando, uniéndonos y ejerciendo demandas, pero es a través de la comunicación y la educación. Me parece que son procesos lentos, pero que si uno ve en perspectiva de 20, 30 años, soy optimista. Quizás no lo vea personalmente, pero sé que las generaciones nuevas lo van a llevar a la práctica y poder hacerlo. Porque ese por ahí pesimismo, colapso que uno ve en muchos aspectos con el uso del agua en Córdoba, el manejo de los bosques, el manejo de los sistemas agrarios y la contaminación ambiental, parece todo un pesimismo, pero hay muchísimos grupos sociales que vienen luchando, que están invisibilizados por los medios de comunicación, por las mismas autoridades, pero que están en el territorio, se están articulando y son demandas que inevitablemente van a emerger. Con esto que decíamos, bueno, cada vez hay más ciudades que demandan un perímetro para cambiar las prácticas. Bueno, esas son oportunidades. Bueno, ¿qué hacemos en esos perímetros? Bueno, empiezan a aparecer opciones como policultivos, como cultivos de cercanía, que van a ser más baratos, que nos vinculan entre... tenemos que revincularnos con lo que comemos. O sea, estamos totalmente desvinculados de lo que comemos. Entonces, ese vínculo con los alimentos y nos va a vincular con la biodiversidad, con la tierra y esas prácticas. Y creo que hay que recuperar eso a través de la educación y la difusión y confiar que esta charla va a haber otras cientos de charlas colgadas en la web y bueno, es una manera que se van a ir multiplicando los mensajes y van a cuajar en demandas inevitables para cambiar. Necesitamos cambiar. Así que yo soy optimista. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutitos nada más para los que están en casa, en la audiencia. Ah, hay otra pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Jacqueline, yo vine un poquito tarde, de modo que no sé ni siquiera su nombre, disculpe. Pero me maravilló toda su presentación, sobre todo cuando dijo que hay muchos grupos que están dando vueltas por ahí, que están queriendo hacer fuerza para que, en fin, estamos hablando el mismo idioma. Segundo, también me gustó cuando dijo que necesitamos de esas empresas, de AGD, de Singenta, de esos grupos que fueron crucificados de alguna forma y por alguna razón, buena o mala, no importa eso, pero que en definitiva creo que todos somos responsables de todo y todos tenemos que ser responsables de salir adelante. De modo que, bueno, yo soy representante acá en Córdoba y en la región de Salemos del Suelo, que es un movimiento internacional, una iniciativa que viene partiendo de toda Europa, con la cabeza es un yogi místico de la India que es Sadhguru. De modo que me interesaría que después habláramos para poder trabajar juntos. Sí, Leo es mi nombre. Y eso que estás diciendo, que nos necesitamos mutuamente, por ejemplo, en mi caso, que es el área académica, científica, uno hace un trabajo científico, tiene los datos, lo publica,
Y uno se pone contento que a lo mejor tiene, no sé, 50 citas y 500 lecturas. Pero ¿quién lo lee? Otros colegas, nadie se entera de esto. Entonces, en este vínculo con las empresas y que ellas se dan cuenta que tienen que cambiar y que han hecho las cosas mal y que la sociedad está demandando, porque ellos van 20 años adelante que nosotros, por una cuestión de negocios y de intereses, entonces están trabajando con todo bioinsumos, o sea, se están pasando de todo el armamentismo químico al biológico y están desarrollando productos biológicos porque saben que las prácticas que promovieron son altamente negativas en la percepción social. Entonces, asociándome con ellos, ¿qué aprendí? Que ellos tienen una enorme capacidad de comunicación y de organización de eventos que se multiplican cientos de miles de veces. Entonces, cuando hacemos eventos con los productores, a lo mejor van 100 productores, pero ellos invitan a 20 periodistas especializados en campo de todos los más importantes medios de Argentina. Entonces, el mensaje llega a un gran porcentaje de la población. Y además, organizan en los eventos, por ejemplo, esto de los paisajes heterogéneos y funcionales, lo organizan en la Expo Chacra y lo pusieron en su stand. Y pasaron cientos de miles de personas y lo filmaron a los paisajes estos biodiversos asociados a los cultivos. Entonces, eso del sistema académico es imposible. Nunca vamos a poder comunicar estas ideas a tantas personas. Entonces, esa parte de comunicación, porque además usan las redes sociales y demás, es para sacarse el sombrero. Y ellos están de acuerdo en multiplicar estos mensajes. No es que me financian a mí y después lo esconden, no. Tratan de... Es como que parecieran dos empresas, una que va por la parte de la biodiversidad y la otra que quiere vender cada vez más agroquímicos. Pero este departamento que empezó hace 8 años a trabajar con nosotros es el departamento estrella ahora de esta compañía. En 8 años cambió. ¿Por qué? No por los datos que tenemos, sino porque la sociedad en este trabajo hormiga, pero muy potente, que es de abajo hacia arriba, está demandando que se cambie. Entonces, ellos entendieron que hay que hacer un cambio. Perfecto, entonces demandemos desde abajo.